Antes, venezolana, para atentar contra la paz, para agredir nuestro libro de todos, el libro que nos contiene, el libro que nos pone de acuerdo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de la gravedad de la denuncia y las pruebas que hoy presentaremos, el alto mando político que acompaña al presidente Maduro en este trabajo complejo de construcción de una patria soberana, independiente, democrática, se presenta al país. Ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí presentando denuncias de este tenor, denuncias que expresan la dificultad que tienen algunos sectores de la política venezolana que se han confabulado, que se han constelizado en todo lo que se denomina la ultraderecha nacional e internacional para agredir a la patria venezolana, su paz, su democracia. Y en este caso denunciamos y presentaremos las pruebas que hay un complejo dirigido a acabar con la paz de este país, que incluye, en primer lugar, el intento de magnicidio, no solamente las amenazas, sino la acción, la recaudación de fondos, la constelización de la ultraderecha venezolana para intentar el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un golpe militar en evolución que afortunadamente se ha desactivado la acción oportuna del Estado, del presidente Maduro, del alto mando militar y de todo el pueblo de Venezuela, ha logrado la desactivación en esta fase del golpe militar, que conjuntamente con el intento de magnicidio a nuestro presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, promovería un baño de sangre en este país, promovería el desbordamiento de la violencia y sentaría las bases y la oportunidad para que la injerencia extranjera se impusiera. Todas esas pruebas las tenemos aquí. Y lo que hoy presentaremos forma parte de una investigación de carácter criminal y penal que viene llevando la Administración de Justicia venezolana. Hemos recibido algunos elementos probatorios que la Administración de Justicia venezolana, a través del Ministerio Público, viene llevando sobre el golpe de Estado en evolución continuado y el intento de magnicidio al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y está aquí el alto mando político haciendo esta denuncia ante Venezuela y ante el mundo para detener esa locura, para hacer público ese intento y de ese modo tratar de impedir que estos criminales hechos se susciten, se realicen. Lo hacemos porque tenemos hijos e hijas nacidas en esta tierra. Como dijo nuestro poeta Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra. Por eso estamos aquí hoy, el alto mando político de la Revolución Bolivariana, haciendo esta denuncia, porque cuando tenemos hijos, tenemos todos los hijos de la tierra.
Y nuestras hijas y nuestros hijos tienen derecho a vivir en paz. Nuestras hijas y nuestros hijos, independientemente de cuál fuere el tinte político que sus padres o madres tengan, tienen derecho a la paz, tienen derecho a la democracia, tienen derecho a seguir viviendo, disfrutando de los parques, de los paseos, de los bulevares. Y aquí están las pruebas, que además son sujeto de una investigación penal y criminal que señalan todos los intentos de representantes de la ultraderecha venezolana de acabar con esa paz, de acabar con esto que es el libro de la paz, el libro de todas y el libro de todos. No faltarán quienes señalen e intenten desvirtuar las graves denuncias que hoy estamos presentando. Los llamamos a atenderlas de forma cuidadosa, y a estos que han perpetrado acciones criminales les decimos que nosotros sabemos lo que ellos saben, y ellos saben que esto que estamos presentando es absolutamente cierto. Ellos lo saben. Voy a presentar una serie de correos electrónicos que, repito, forman parte de una investigación penal y criminal llevada adelante por la Administración y el sistema de justicia venezolano. Aquí hay un correo electrónico de la señora María Corina Machado. La cuenta de la señora María Corina Machado, aquí está, 77gaya@gmail.com. Esta señora María Corina Machado le escribe un correo electrónico en fecha 23 de marzo de 2014 a las 6:19 de la tarde al señor Gustavo Tarre, supuesto abogado constitucionalista, supuesto profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, supuesto demócrata y supuesto cristiano, porque es o ha sido militante de la democracia cristiana venezolana y de los partidos demócratas cristianos por años. ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con un baño de sangre? Él. ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con el magnicidio? Ella y él. ¿Qué venezolano, qué ser humano está de acuerdo con la violencia, con el asesinato de hermanas y de hermanos contra hermanas y contra hermanos? Ella y él. Miren lo que escribe la señora Machado. Mientras Leopoldo está aislado y vejado en esa celda de la guardia pretoriana del régimen, y yo ando comprometiendo mi tranquilidad, exponiéndome para que el patán de Diosdado, nuestro hermano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que ha llevado un denodado esfuerzo para defender precisamente la democracia, la Constitución, las leyes y las instituciones de la República, y su combo la agarren conmigo en la AN. Hay unos que lo que hacen es enviar declaraciones formales y tweets. Aquí notamos el juego de doble rol, el policía bueno, el policía malo. Ellos, magnicidas, golpistas, violentos, y hay otros que hacen el papel de policía bueno. No, ya yo lo decidí, y esta lucha es hasta que este régimen se vaya y le cumplamos a nuestros amigos en el mundo. Le escribe la señora María Machado al señor Gustavo Tarre, que tiene un correo electrónico también sujeto a la investigación criminal y penal de la justicia venezolana, gtarre@gmail.com. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, ahí está reconociendo lo que ya es público y notorio,
que fue nombrada embajadora de un país extranjero, Panamá, y en consecuencia, al ser nombrada embajadora, de forma voluntaria y espontánea, renunció a su curul como diputado del Parlamento venezolano. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, no le tengo miedo a nadie. Oído al tambor. Y por favor, en un cierto país del norte de este continente, que se traduzca esto que ahora voy a leer al idioma inglés. Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de la plata regalada de todos los venezolanos. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Quién es el señor Kevin Whitaker? Este señor Kevin Whitaker fue nombrado el 1 de abril del año 2014 por el Senado de los Estados Unidos, que confirmó su nombramiento de un oficial de carrera del Servicio Exterior llamado Kevin Whitaker como embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la hermana República de Colombia. Fue nominado para el cargo por el presidente Barack Obama el 19 de septiembre del 2013 y juramentado el pasado 28 de abril. Su experiencia principal, América Latina, El Salvador y Francia. Y trabajó como oficial político en Jamaica y en Honduras. Y además, en el 2005 fue nombrado jefe adjunto de la misión de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe preguntarse, ¿sabía el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que la ultraderecha venezolana, cuando intenta sus eventos criminales violatorios de la Constitución, de la paz, de la democracia, pide instrucciones y autorización a un oficial del Departamento de Estado norteamericano? Lo sabe el señor presidente Barack Obama, lo sabe el señor secretario de Estado John Kerry, lo sabe la señora subsecretaria para Asuntos Hemisféricos Roberta Jacobson, o este señor Kevin Whitaker actúa motu proprio, porque aparece en otras pruebas que lo incriminan. Tenemos muchísimos correos electrónicos. Estamos mostrando la punta del iceberg, pero reposan en poder del alto mando político de la Revolución Bolivariana una gran cantidad de correos electrónicos sujetos a investigación criminal que involucran de forma directa sectores de la ultraderecha venezolana. Sigue la señora Machado con el supuesto constitucionalista señor Tarre. Calle, esto es 23 de marzo del 2014. Estábamos en medio de la guarimba, en el fragor de la violencia que intentaron imponer en algunos focos del territorio nacional estos sectores de ultraderecha. Aquí queda confirmado que no fueron ninguna protestas espontáneas, que no fueron ninguna protestas de estudiantes, que fueron eventos violentos, terroristas, impuestos en esa fase por estos sectores de la ultraderecha y aparentemente autorizados por este señor. Él tendrá que decir si esto es verdad o no es verdad. Aquí tenemos la prueba, las pruebas de que es verdad. Calle, más ingobernabilidad, la acción de los activistas en el metro, Metrobús, liceos bolivarianos, metro, Metrobús, instituciones educativas. ¿Qué opinará Jonathan Jiménez, trabajador del Metrobús, que sufrió heridas, quemaduras de consideración, que limitarán su vida por el resto de su existencia, que fue salvajemente quemado, agredido, su unidad de Metrobús y él,
que intentaron quemarlo vivo dentro de su unidad de Metrobús. ¿Qué opinarán los 200 trabajadores del metro de Caracas, agredidos, heridos, maltratados, vejados por estos sectores violentos de la ultraderecha venezolana? ¿Qué pasa con las 100 unidades de Metrobús dañadas, con las casetas? ¿Qué pasa con la zozobra y la angustia a la que se sembró en varios puntos del territorio nacional con un solo objeto? Sacar al gobierno constitucional del poder, asesinar al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, crear un baño de sangre, que se instalara la violencia y que eventualmente una injerencia extranjera, digamos, entrara en lo que el Departamento de Estado de forma oficial ha reconocido como el llamado establecimiento de la pelea de perros, para que ellos puedan, para que se cree una cuña y les permita entrar. Todo, dice la señora Machado al supuesto profesor Tarre, lo vamos a invadir con mujeres expresando la desesperación de vivir en un país sin libertad. Basta de indiferencia, esta lucha es hasta el final. El alto mando político dice sí, que esta lucha es hasta el final de su acción violenta, señora María Machado, hasta el final de su intento de magnicidio, señor Gustavo Tarre, señora María Machado. Luego, ya hemos mostrado la verdadera responsabilidad en los actos de violencia que se suscitaron desde el 23 de enero de este año 2014 hasta la desactivación casi completa, aun cuando quedan algunos focos de esta fase, como ellos mismos lo dicen, esta fase, así como el golpe militar que ha sido desactivado en esta fase. Ahorita la violencia la proponen de una forma más selectiva, más virulenta, porque ellos saben que el magnicidio, que el asesinato del presidente de la República signaría una situación de violencia indiscriminada en este país, y eso es lo que están buscando. En fecha 12 de mayo, la señora María Machado, eso fue hace 2 semanas, aquí está su correo electrónico sujeto, repito, a una investigación penal por la justicia venezolana, 77gaya@gmail.com. Le escribe a este correo electrónico, perdóneme el lenguaje críptico, pero es un poco complejo el correo electrónico. Es el correo 19xyalz61@gmail.com. Ese correo, y usted lo sabe, señor Enrique Salas Romer, le pertenece al exgobernador de Carabobo, otro representante conpiscuo de la ultraderecha venezolana, Enrique Salas Romer. Miren lo que escribe la señora Machado en fecha 12 de mayo. El tono cambia. El tono anterior era el tono de cierta esperanza de que la guarimba se impusiera y de que la guarimba triunfara. Aquí reconoce que hay que pasar a otra fase y dice lo siguiente. Es un correo del 12 de mayo del 2014 a las 4:49 de la tarde. Amigo, golpista, intento de magnicidio, y aquí le escribe a su amigo. La acogida en Canadá fue maravillosa y el respaldo de los parlamentarios aún más. Al menos no hay una senadora brasileña chavista, porque en el Parlamento brasileño la voz de la verdad se impuso. La voz contra la guerra mediática, contra la manipulación, contra la guerra psicológica. Denunció frente a esta señora María Machado sus ímpetus violentos, desestabilizadores, golpistas. Ahora fíjense lo que dice la señora. Con este respaldo, el del Parlamento
el del Parlamento Europeo, el del State, ahí suponemos que de una forma familiar se refiere al Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el State. Y el del Senado americano, haciendo lo prometido. Repito, con este respaldo, el del Parlamento Europeo, el del State y el del Senado americano, haciendo lo prometido. Es decir, que representantes del Senado norteamericano, del State, ya sabemos que este señor, al menos Kevin Whitaker, no sabemos si motu propio o autorizado por su gobierno. Al menos de este nombre ya sabemos, y aparecen otros correos, en muchos otros correos. Pero habla del Parlamento Europeo, del State y del Senado americano, haciendo lo prometido. El lobby internacional está en su mejor momento desde que inició esta lucha. Y miren esta perla que dice aquí y que devela parte del aporte logístico, del billete que están poniendo banqueros corruptos, delincuentes que viven en Miami para el magnicidio y para el golpe de Estado. Eligio está claro en lo que le toca. Repito, Eligio está claro en lo que le toca. El banquero prófugo de la justicia venezolana por ladrón, por delincuente, Eligio Cedeño. Y me hace portadora, fíjense cómo se reúnen toda esta caterva de la ultraderecha, banqueros prófugos, delincuentes, magnicidas, violentos. Y me hace portadora de un mensaje de absoluta confianza en nuestra capacidad organizativa para las otras fases en las que irá entrando la lucha por nuestra Venezuela querida. Siendo así, vamos por más y a seguir alentando con estos esfuerzos la agitación de todos los jóvenes y en especial los estudiantes. Protestas estudiantiles, protestas espontáneas, voluntarias, no. Un golpe de Estado instalado. Eligio Cedeño y otros banqueros poniendo la chequera. Un oficial del Departamento de Estado nombrado embajador de los Estados Unidos en la República de Colombia, autorizando todos estos eventos. Luego dice, ya he dado 1 o 2 pasos a los que otros cobardes no se atreven. Una alusión indirecta a la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Una especie de sainete donde unos se presentan como los violentos y otros se presentan con aquellos amantes de la paz y de la democracia. El tiempo y la investigación podrá desentrañar estas interrogantes que todavía tenemos. Pero luego, y más grave aún, en fecha 23 de mayo, hace exactamente 5 días, 23 de mayo del 2014, a las 10:05 de la mañana, esta señora María Machado, a través de su correo electrónico, le escribe un correo a este otro ángel de la democracia representativa de la Cuarta República Venezolana, el señor Diego Arria. Yo quisiera que en algún momento el señor Arria, el señor Tarre, el señor Sales Romer y la señora Machado nos desmientan si estos correos no les pertenecen, si estas direcciones de correo no les pertenecen. Porque tenemos la prueba, señor Arria, tenemos la prueba de que este sí es su correo electrónico. Tenemos muchas pruebas que no podemos mostrar para no agredir la sensibilidad del pueblo de Venezuela con algunas cosas y algunas imágenes desagradables, pero tenemos las pruebas. Desmiéntame si este correo de arria@mac.com no le pertenece a usted. Dígale al país
si el correo de arria@mac.com no le pertenece. Y mire lo que le dice la señora María Machado al señor Diego Arria. Diego, 23 de mayo de 2014 a las 10 de la mañana. Es verdad que la alineación de la estrategia internacional ha sido exitosa. El State, el Parlamento Europeo, el Senado norteamericano. Esto es muy bueno, pero no suficiente porque todo se está tardando mucho. Y aquí no nos basta que esos muchachos estén de asamblea en asamblea y nosotros hablando con nuestros amigos en el exterior. Es un camino que ya siendo demasiado largo, hay un error de sintaxis allí de la señora María Machado, no es error nuestro. Quizá debió haber puesto va siendo o está siendo. Para poder colocar un gerundio tiene que colocar un verbo que se le pueda hacer el gerundio. Ella lo puso de una vez. Ya siendo demasiado largo, desde que este régimen se instaló fraudulentamente, las únicas elecciones que para la derecha venezolana no son fraudulentas son las elecciones en las que gana. Acaba de haber un proceso eleccionario, pero escuchen, un proceso eleccionario en el 0,3% del territorio nacional, es decir, en 2 municipios de 335 municipios, con las mismas máquinas de votación, las mismas auditorías pre y post, es decir, el mismo sistema electoral venezolano, el mismo Consejo Nacional Electoral. Y bueno, ese no fue fraudulento porque ganó la oposición en San Diego y ganó la oposición en San Cristóbal. Donde el presidente Maduro les gana y donde el chavismo les gana en 18 elecciones de 19, esos sí son fraudulentos. Se está haciendo aún más y más largo, aquí, perdónenme, una digresión psicológica, se nota la desesperación y eso es peligroso. No es lo mismo una persona llena de odio y desesperada que una persona llena de odio, desesperada y autorizada por Kevin Whitaker y con una chequera tan interminable como la que tiene el señor banquero prófugo Eligio Cedeño, con reales de los venezolanos, por cierto. Aquí está la desesperación de una persona llena de odio que dice, no me calo más esta espera. Hay que limpiar esta porquería, comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes mejor. No es lo mismo una persona llena de odio y desesperada que una persona llena de odio, desesperada, con un objetivo obsesivo en la cabeza, pero con la chequera de Eligio Cedeño y con la autorización de Kevin Whitaker. No es lo mismo, es mucho más peligroso. Ella quiere esto para Venezuela. Esta es la junta militar que acaba de dar un golpe de Estado en Tailandia. Después de meses y meses de ingobernabilidad, de violencia en las calles. Ella quiere esto para Venezuela. Usted, señora, puede ser opositora u opositor. Me refiero a aquellas personas que militan en las filas de la oposición. O usted, señor, también. Ahora, ¿usted quiere esto para Venezuela? Lo que quiere la señora María Machado. ¿Usted quiere la violencia que se enseñoreó en Ucrania con cientos y cientos de muertos? Allí lo está diciendo de forma clara al señor Diego Arria. Desmiéntanos, señor Arria, por favor. Por favor. Porque si usted desmiente y dice que este correo electrónico de arria@mac.com no es suyo, yo voy a mostrar las pruebas de que sí es. Desmiéntanos. Desmiéntanos. En otro horario mostraría esas pruebas. No en este horario que no es adecuado. En razón de que probablemente niñas y niños puedan estar viendo esta transmisión. Hay que limpiar esta porquería. Porquería es Venezuela, la Constitución, el pueblo, la paz, la democracia, la vida. Para ella es una porquería. Comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial, con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes, mejor. No puede ser que mientras los muchachos vieron apagado su impulso inicial, aquí confirma
que la fase de la guarimba ha sido derrotada por la paz, por la democracia, por el gobierno constitucional del presidente Maduro, nosotros hayamos estado, redacta muy mal, por eso estoy leyendo así, nosotros hayamos estado viajando. Ahí él sobra, señora María Machado, debió haber dicho, nosotros hayamos estado viajando de una vez. Exceso de gerundio, pero por lo menos no introduce un verbo que no cabe absolutamente allí. Hayamos estado viajando y hablando en tribunas internacionales, ella principalmente, hoy está en Panamá, ayer estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que se reunió con el señor Eligio Cedeño, la chequera. Hablando en tribunas internacionales, principalmente ella, que fue nombrada embajadora de Panamá. Imagínense ustedes, nunca había pasado esto en este país. Que un parlamentario venezolano electo por los votos de los opositores venezolanos, pues haya aceptado ser nombrada funcionario del servicio exterior de un país extranjero, Panamá, en otro gobierno, ¿no? El gobierno del señor Martinelli. No, perdona, que de principio no te haya apoyado. Ustedes recuerdan todas las alusiones que hacía el señor Arria entre viaje y viaje a Punta Cana, las alusiones que hacía acerca de la salida, de que había que acabar con el régimen de Hugo Chávez, con el régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Pues ahora me toca convencerte, Machado, a Arria. Pero ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al Maduro, y lo demás caerá solo. Madres y padres de esta patria, independientemente de cómo piensen sobre la vida, sobre la política, sobre la sociedad o de la religión que practiquen. ¿Acaso es cristiano? ¿O acaso está en las Escrituras, en la Torá, en el Corán, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es pertinente aniquilar a un ser humano con fines políticos? Financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo. El financiamiento es la chequera que permita la adquisición de los medios. En los próximos días se va a saber cuáles son esos medios que se han venido buscando adquirir. Tenemos las pruebas para el magnicidio. Cohetes y lanzacohetes, planes financiados por Eligio Cedeño y otros banqueros prófugos. Asistencia de esta señora a reuniones donde se habló del magnicidio, que es el más grave de los crímenes políticos que se pudiera perpetrar en un país, pero también de planes para el asesinato de Diosdado Cabello, de planes para el asesinato de Tarek El Assamí, de representantes del alto mando político de la Revolución Bolivariana, del asesinato del mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. Desesperación. Noten el cambio de tono entre los correos del mes de marzo, donde pensaban que la estrategia de la guarimba les resultaría exitosa, y luego lo que pasa en mayo, desesperado. Entonces se anclan en dos elementos. Uno, el apoyo internacional y la chequera de Eligio Cedeño y otros. Y dos, el pase de la violencia a otra fase, magnicidio y asesinatos selectivos. Pues resulta que Diego Arria se queda pensando sobre lo que María Machado le escribiera a las 10 de la mañana del 23 de mayo. Y le escribe a su muy querido amigo, otro gran demócrata, Pedro María Burelli, hijo de aquel canciller de la Cuarta República, Burelli Riva, algunos lo recordarán. Y le pregunta, mira, María me está diciendo esto. ¿Tú qué opinas? El señor Burelli, Pedro María Burelli, Pedro Mario
Burelli, dirección pedro@burelli.com. Desmiéntanlo. Digan que estos correos no les pertenecen. Sean valientes, sean bravos y salgan a la calle y digan ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que estos correos electrónicos no les pertenecen, porque tenemos las pruebas de que sí. Y ustedes saben que este es su correo, señor Burelli. Usted lo sabe, que este es su correo electrónico. Y le escribe a Arria, primero una sarta de sandeces, que perdónenme, pero no las voy a leer, pues son un fastidio. Pero esto es lo importante. Aquí está, le escribe a Arria otra vez, diego.arria@gmail. Otro correo del señor Diego Arria. Me pedías opinión sobre la resolución de MSM de María Corina Machado. Y creo que esa es la actitud. El magnicidio, aniquilar a Maduro, lo demás caerá solo. Eligio ya puso los reales. Whitaker ya aprobó. Vamos por todo y con todo, contra todo. Contamos con el departamento. ¿Cuál departamento? ¿Cuál departamento? Sospecho que es el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque este señor Burelli vive allá, es un gran lobista de la ultraderecha venezolana e internacional. Y después tenemos otra perlita que la vamos a mostrar también, para que vea cómo habla el señor Burelli de uno de sus jefes, el señor Otto Reich. Yo creo que el señor Otto Reich se va a molestar con el señor Burelli cuando leamos lo que él le dice a otros. Contamos con el departamento, la embajada, y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Se confirma, ¿no?, ese chiste trágico de por qué en los Estados Unidos de Norteamérica no hay un golpe de Estado. Porque en los Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el señor Burelli dice que cuenta con el Departamento de Estado, suponemos, we guess, la embajada, y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Es decir, aquí se confirma que la derecha, la ultraderecha venezolana, ha venido haciendo lobby para que esas sanciones sean impuestas. Tomemos como nos corresponde las calles del país, incluidas eventualmente las de Palacio, y cerquemos, perdón, niñitos, niñitas, si están oyendo esto, taparse los oídos, y cerquemos a ese hijo de puta. Tenemos gente en Miraflores y gracias al amigo Bocaranda, todo paso será útil llegado el momento. Tenemos un correo electrónico del señor Whitaker escribiéndole al señor Nelson Bocaranda Sardi, dándole órdenes acerca de qué debía poner y qué no debía poner en su columna llamada Runrunes, diciéndole que parara un poquito la mecha en las alusiones que hacía a la enfermedad de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, porque el régimen lo podía descubrir. Es decir, el señor Whitaker dándole órdenes a un periodista venezolano acerca de qué publicar y qué no publicar y cuándo publicar. Eso lo sabía el Departamento de Estado. Eso lo sabía la señora Roberta Jacobson. Esas son preguntas que acuciosos periodistas podrían tratar de desentrañar. Esto es un correo un poco más viejo, del mes de septiembre, pero es las cosas que opina Burelli de su jefe, el señor Otto Reich. Pero aparece otra vez el señor Eligio Cedeño y aparece otra vez el señor Kevin Whitaker. Burelli, además, miren a quién le escribe, la constelación. Así como está la constelación de Tauro, la constelación de la Osa Mayor, la constelación de Orión, que son bellas expresiones de la alineación de las estrellas en el cielo, aquí está esta constelación de la muerte, la violencia y la destrucción. Porque ¿a quién le escribe Burelli? Le escribe un correo a 19xyalezz61@gmail.com. O sea,
Enrique Salas Romer. Hola Enrique, Otto Reich, o ningún otro, aludiendo a quién podría Enrique llegarle para todos estos planes de violencia, de terrorismo, de magnicidio. Muy de derecha, pues están en un camino que no entiendo, tampoco se entiende mucho. Esta gente que es tan estudiada supuestamente y no sabe redactar un correo electrónico. Vive en Estados Unidos. Y estudiaron en los Estados Unidos, a lo mejor es que se le ha confundido el idioma castellano. Sí. Y que puede terminar ayudando al régimen, algunos funcionarios del Departamento de Estado, supongo. Lamentablemente, Brownfield no está. ¿Ustedes se acuerdan de Brownfield? Aquel embajador de los Estados Unidos en Norteamérica durante todo el momento del golpe de Estado y del sabotaje petrolero y del referendo confirmatorio de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. ¿Se acuerdan de él? Después fue designado en Colombia. Y después fue designado embajador de los Estados Unidos en la hermana República de Colombia. Pero mira lo que dice aquí. Si quieres ver a Otto, lo único que te puedo decir es que es el mouthpiece, es decir, el bocón, la marioneta, que Otto Reich es el mouthpiece de ese prohombre venezolano, ironía adelante, conocido como Eligio Cedeño. 3 puntos, lo que hace el dinero. Se nota aquí un poquito de envidia del señor Burelli por el pocotón de reales que Eligio Cedeño le robó a los ahorristas venezolanos. Hablar con Kevin es casi como hablar con Brownfield. ¿Cuál es ese Kevin? Aquí abajito vemos a quién le manda el copia del correo. A Kevin Whitaker, Deputy Assistant Sec for Indian Affairs. Asistente, secretario asistente para asuntos andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Le corresponde al gobierno norteamericano establecer si este funcionario actuó mandado por el gobierno de los Estados Unidos o actuó motu propio. Luego le dice este señor, le dice a Salas, le dice que sí llamé y dice que esta mañana me llamó María Corina asustada, etcétera, etcétera. Esto es para probar un poco algunas de las cosas que tenemos. Y debo decir que el alto mando consultó con el presidente Nicolás Maduro y hemos decidido censurar un material que por la virulencia y el espanto que está allí representado no debería ser mostrado a la opinión pública, pero reposa en nuestro poder. Y forma parte también de esta investigación penal y criminal que está llevando adelante la justicia venezolana. Para el señor Robert Alonso, el autodenominado guarimbero mayor, este señor que linda entre la cordura y la psicosis, que desde Miami da avisos de gran valentía escribiendo en una computadora cómo hacer para asesinar motorizados, cómo hacer para cerrar calles, cómo hacer para colocar guayas, cómo hacer para construir bombas molotov. Desde Miami los escribe. Pero un señor que es un homicida, el señor Ricardo Kesslin, desde su correo electrónico keslinricardo@gmail.com, le escribe al señor Alonso: niñas y niños que están oyendo esto, por favor taparse los oídos. El día 25 de marzo de 2014 a las 18:01. Tu valentía me inspiró, pues nadie tiene más bolas en esta mierda que tú. Vela, y le manda un video que es el que hemos censurado, no lo podemos mostrar, no consideramos adecuado mostrarlo, pero lo tenemos y también es sujeto de una investigación. Espero te la goces y subas esa vaina para que todos la vean. En los anales de la psiquiatría, sobre todo en el estudio de graves psicópatas, de asesinos seriales, de magnicidas, de genocidas, este es el lenguaje. Gózatela. Gózate un video donde aparece una silueta del presidente Maduro acribillada a tiros por él,
donde aparece un entrenamiento para el magnicidio del presidente Maduro. Yo estoy demasiado, otra vulgaridad, no lo voy a mencionar, pero seguro otros se inspiran y se agarran las bolas para acabar con esta huevonada de una vez por todas. Perdonen el asco, pero así escriben los psicópatas, así escriben los asesinos, así escriben los asesinos seriales, los magnicidas, los genocidas. Nosotros presentamos esta denuncia ante el país y ante el mundo. Queda demostrada, uno, que las llamadas protestas estudiantiles, denominadas guarimbas, no fueron en modo alguno protestas estudiantiles ni protestas espontáneas, sino una fase de la acción violenta de la ultraderecha venezolana que tenía 3 fases principalmente y una cuarta de resolución. Primero, la guarimba, la violencia, focos de violencia. Segundo, el golpe militar. El presidente Nicolás Maduro reunió en días pasados a su alto mando político y le presentó las pruebas fehacientes de estos sectores del mundo militar venezolano que estaban preparando un golpe de Estado en connivencia con civiles de la derecha venezolana. Ya se tienen todas las pruebas testimoniales, documentales, la fecha, el cronograma que se perseguía. En próximos días serán presentadas esas pruebas. Segunda fase, el golpe militar. Y la tercera fase, aquí establecida, el magnicidio, el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Primero. Segundo, todo este clima de violencia o de violencia máxima expresada en el magnicidio, en el asesinato del presidente, para que se instaurara la violencia, para que se desarrollara un clima violento que permitiera la resolución, la intervención extranjera. Punto 3. Queda demostrado el involucramiento al menos de un funcionario del Departamento de Estado, un altísimo funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, actual embajador en Colombia, aún no juramentado, pero es nominado, designado, ya juramentado en el Senado norteamericano. Queda demostrado el lobby internacional que esta señora María Machado, o el señor Burelli, o el señor Tarre, o el señor Salas Romer, o el señor Arria han hecho en del extranjero, Parlamento Europeo, el State, el Senado norteamericano, para agredir a Venezuela. Canadá. Queda demostrado. Queda demostrado que hay plata, que hay billetes, que hay chequera. Y mencionan a uno de los dueños de la chequera, que tiene una chequera tan abultada que el señor Burelli se atreve a decir que el señor Otto Reich, representante conpiscuo de los halcones norteamericanos, de la ultraderecha norteamericana, y el subsecretario de Estado del presidente Bush para asuntos latinoamericanos, es una marioneta del señor Eligio Cedeño, y luego dice con aquella envidia, lo que hace el dinero. Entonces queda demostrado que hay un financiamiento que proviene sobre todo del delito para el golpe militar, para el magnicidio y para la violencia. Queda demostrada la constelización, la confabulación de distintos sectores de la ultraderecha venezolana, y nosotros queremos convocar a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática opositora a una reunión para presentarles todas estas pruebas y que ellos digan si son partícipes de este plan magnicida, criminal, en contra del pueblo de Venezuela. Que ellos lo digan, porque no es posible que nosotros nos sentemos en una mesa para dialogar, para buscar
solución a problemas concretos relacionados con el territorio, con la seguridad, con la economía venezolana, con la paz, la consecución de la paz. Y por otra parte, haya representantes que se sientan en esa misma mesa, sino que lo expulsen. Si no están de acuerdo con lo que la señora María Machado hace, que la expulsen. Si no están de acuerdo con lo que hace el señor Salas Romer, o lo que hace el señor Burelli o el señor Arria, que se desmarquen. Porque si no, cabe la duda de si no estarán permanentemente jugando el llamado plan del doble rol, el policía bueno y el policía malo, el policía pacífico y el policía violento. Ese es un juego peligroso. Queda demostrada que esa confabulación no procura nada que esté en los márgenes de esta Constitución aprobada por el pueblo. Nada. Todo fuera de la Constitución. Todo fuera de los límites de la humanidad. El asesinato, el magnicidio, la violencia, el terrorismo. Que ha demostrado que se conspiraron para el mal, para la muerte. María Machado, Salas Romer, Burelli, Arria, etcétera, etcétera, etcétera. Leopoldo López, Eligio Cedeño, que ha demostrado el financiamiento, que ha demostrado también la participación de funcionarios del Departamento de Estado. Nosotros, al hacer pública esta denuncia, estamos también promoviendo la prevención de la violencia y el atentado contra la paz. Lo estamos previniendo. Ahora, la Administración de Justicia venezolana tendrá que hablar sobre estos hechos graves, estos graves crímenes contra la República. Tendrá que decir algo el Departamento de Estado norteamericano. Tendrá que decir algo esta señora Roberta Jacobson, que es jefa de este señor Kevin Whitaker. Tendrá que decir algo la MUD. Nosotros partimos de la buena fe que compartimos al menos ese verso de Andrés Eloy Blanco. Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra. Si la MUD comparte el verso de Andrés Eloy Blanco, tiene que compartir nuestro deseo de paz, de democracia y repudiar estos deleznables hechos. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Preguntas. Tendrá la palabra el colega Teófilo Griffin de Telesur, prevenida la periodista Milagros Zambrano de Venevisión. Sí, buenas tardes. La primera pregunta va dirigida, ustedes decían que ya la primera fase estaba, en este caso, desactivada. ¿Qué información manejan de esta segunda fase? ¿Hacia dónde estarían dirigidos estas acciones por parte de los grupos agrupados acá en esta denuncia que ustedes hacen de la oposición venezolana? ¿Qué tan avanzado pudiera estar esa segunda fase? Y otra interrogante es, bueno, ya usted lo decía, que tienen información de que María Corina Machado estaba en Panamá. ¿Ustedes han solicitado algún tipo de detención contra estas personas que están denunciando el día de hoy? Muchas gracias. Comienzo con la segunda parte. La ex embajadora de Panamá, señora María Machado, se encuentra en Panamá porque tiene un acto con empresarios panameños mañana en Ciudad de Panamá. No nos corresponde a nosotros la administración de la justicia. Sí nos corresponde, como el alto mando político de la revolución y como padres y madres de familia que somos, nos corresponde hacer esta denuncia muy grave, donde queda claramente establecido la acción de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, de banqueros prófugos, llenos de dinero, donde queda establecida la acción de representantes de la ultraderecha venezolana. Cualquiera de ellos que por favor niegue que esos correos electrónicos les pertenecen. Porque además, luego viene lo que son los resultados de la investigación en curso por parte de la Administración de Justicia venezolana.
donde queda claramente establecida la participación de esta señora. Que no vuelvan a hablar de protestas pacíficas que fueron duramente reprimidas por el régimen. No pueden hablar más de eso. Tú preguntabas acerca de las fases. En primer lugar, acá hay un golpe de Estado continuado, instalado, ya completamente documentado. No es necesario esperar unos años para desentrañar los actores de este golpe. Al comandante Fidel Castro, contra el comandante Fidel Castro intentaron más de 600 intentos de magnicidio. Y cada vez que el comandante Fidel Castro lo denunciaba, hemos descubierto, etcétera, el gobierno de los Estados Unidos y la guerra psicológica opinática mundial lo desestimaba. Pasaron 20 años, se desclasificaron una serie de documentos y quedó plenamente establecido que tenía razón el comandante Fidel Castro. Más de 600 atentados contra su vida por parte, sobre todo, de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. ¿Cuántos intentos de magnicidio contra el presidente Chávez fueron desactivados, fueron desenmascarados? La actitud de la oposición venezolana, ella sí en bloque, desestimar esa denuncia. ¿Qué quieren? Que en efecto María Machado y Arria y Kesling y Alonso y Salas Romer y Bureli y todos los demás, los tenemos a todos, logren su cometido, tengan éxito y asesinen al presidente Machado, al presidente Maduro. Eso es lo que quieren. Para decir, ah, no, sí, como que tenía razón, pues no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Es el colmo de los colmos de los colmos de la irresponsabilidad que un sector político venezolano se haga eco o haga caso omiso de estas graves denuncias. Nosotros, como alto mando político de la revolución, estamos obligados a preservar la paz, la concordia y acompañar al presidente Maduro. Por eso estamos haciendo esta denuncia. Será la justicia quien también prevenga estos eventos. La acción de la justicia es para prevenir que se instaure el magnicidio, que logren tener éxito. Fíjense, aquí también tenemos un correo, sería muy largo leerlo, donde el señor Bureli habla de estos planes violentos antes del 8 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban listos, por eso fue que convocaron a plebiscito. Estaban listos para instalar las guarimbas, las guayas, los asesinatos, para quemar las unidades de Metrobús, para quemar las casetas, para sitiar San Cristóbal, para acabar con San Diego, para que hubiera muertos. Estaban listos el 8 de diciembre. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela, que el resultado electoral no se los permitió, los detuvo, el pueblo de Venezuela los detuvo con su expresión pacífica y democrática en las urnas electorales el 8 de diciembre. Y por eso después, tan temprano como el 23 de enero, reactivan el plan. Y por eso el 12 de febrero se suelta la violencia opositora, en esa fase ya casi desactivada. Aún quedan algunos focos de violencia. Ahí está lo que está ocurriendo en el estado Bolívar. Lo que queda claro es que no son ninguna protestas espontáneas, que hay un plan develado, mostrado. Luego el golpe militar. El presidente Maduro lo ha denunciado en varias oportunidades. En los próximos días se conocerán las pruebas de que ese golpe militar sí estaba activado con complicidad de políticos y civiles venezolanos. Ya están las pruebas, está completamente documentado. No es necesario esperar años para que se desclasifique nada. Y también las pruebas del magnicidio es lo que estamos presentando el día de hoy, más otras que nos reservamos y que ya la Administración de Justicia venezolana tendrá que dar a conocer.
todas esas reuniones que se dieron con la plata de Eligio Cedeño y de otros banqueros, la compra de instrumentos de muerte, la planificación de esos intentos de magnicidio y de asesinato de dirigentes políticos. Lo que preocupa de esta fase, y lo nota uno en los correos electrónicos de la señora María Machado, es la desesperación, el odio y la desesperación con chequera y autorización de un funcionario del Departamento de Estado norteamericano. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta la formula Milagros Zambrano de Venevisión, prevenido por la televisora internacional Telemundo, Plácido Garrido. Buenas tardes. Además de los correos que están mostrando como pruebas, ¿existen otras pruebas que incriminen a miembros de la oposición? También con estas denuncias que se están realizando, ya el Estado venezolano se comunicó con el Departamento de Estado para dar a conocer esta investigación penal y criminal. Y también quisiera conocer respecto al golpe militar, que usted decía que el presidente Maduro en los próximos días daría más información. Sin embargo, quisiéramos saber si ha aumentado el número de detenidos, que nos pudiera adelantar al respecto, ya que se ha tocado el magnicidio del golpe militar, y cuáles serían a todas estas, la logística que se estaría armando ante un magnicidio, ya que usted hablaba hace un momento de armas de guerra que se estarían comprando. ¿Ya se tienen ubicadas? ¿Qué detalles nos puede ofrecer al respecto? Sí, mire. En primer lugar, sí, pruebas. Nosotros tenemos pruebas para hacer esta denuncia con toda la responsabilidad del caso. Estamos profundamente documentados, videos que nos reservamos por la virulencia de lo que allí está expresado, documentadas las reuniones, los nexos quedan claros, los testimonios, testigos presenciales, gracias a la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a ese espíritu de construcción de patria, de democracia, que nuestro comandante Chávez impulsó e instauró en el corazón de todos los soldados venezolanos, es que el golpe de Estado y el golpe militar pudo desactivarse tan rápido como se hizo. Se sabe ya los nombres de todas y todos los que tenían, digamos, todo un plan, pues, una constelación de planes, una receta de planes. Golpe militar tipo Tailandia, no lo dice María Machado en su correo, pero además están los testimonios de todos los actores. Y todos nombran a los mismos nombres de civiles y políticos venezolanos involucrados, todos. Está fulano. Que asistieron a reuniones. Que asistieron a reuniones con ellos, con los militares. Entonces era guarimba, golpe militar, magnicidio. Intervención. En el camino, un baño de sangre. En el camino, miles y miles de muertos. ¿Qué le importa a estos que hacen estos cálculos? Si la cosa le sale mal, se piran. Burelli vive en Estados Unidos. Robert Alonso vive en los Estados Unidos. Salas Romer se la pasa en los Estados Unidos. María Machado está en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos hasta ayer. Su familia, todos viven allí en los Estados Unidos. El señor Capriles tiene un apartamento en Nueva York. Diego Arias se la pasa entre Punta Cana y Miami. Eligio Cedeño no puede venir a Venezuela porque es prófugo de la justicia venezolana. Y los banqueros prófugos también. Los banqueros prófugos que financian, Meserán, etcétera, son prófugos de la justicia venezolana. Viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no pierden nada. Y como ya no tienen ni siquiera eso que alguna vez Sigmund Freud llamó el super yo, es decir, la necesidad de reprimir los instintos homicidas, los instintos asesinos, pues imagínate, no tienen ningún tipo de límites en su accionar criminal. En los próximos días vamos a presentar todas las pruebas del golpe militar, todas, incluyendo los civiles y políticos venezolanos que participaron en esa reunión.
Ahí estará, le quedará a la conciencia de los representantes de la oposición. Hoy vimos un Twitter del señor Capriles. No puede catalogarse menos de lo que en términos de psiquiatría se llama un salto hacia adelante. El señor Capriles creía que nosotros hoy íbamos a presentar las pruebas del golpe militar, junto con los políticos involucrados. Y entonces desestima la denuncia de hoy. Hoy estamos denunciando el plan de magnicidio, que ya queda claramente develado, que además está conjugado con el golpe militar y la violencia. Que no nos vuelvan a decir que fueron protestas pacíficas y espontáneas. Es probable que algunos jóvenes y algunas personas hayan sido embaucadas, pero formaba parte de un plan, sin duda alguna. Le corresponde al Departamento de Estado decir si este señor Kevin Whitaker actuaba motu propio. No es a nosotros que nos corresponde. Sería muy bueno y oportuno que el Departamento de Estado se desmarcara de la acción de uno de sus funcionarios. Veremos. Porque también se puede pecar por omisión. Veremos. Siguiente pregunta. Plácido Garrido de Telemundo, la tercera pregunta. Y para cerrar, Davis Pérez de Radio Nacional de Venezuela, prevenidos. Buenas tardes, ministra, primera dama, señores. 3 preguntas. Perdóname, ¿cómo es que es tu nombre? Plácido Daniel Garrido de Telemundo. Plácido Garrido. Sí. Dale, pues. Hijo. 3 preguntas, señor Rodríguez. Usted ha hablado del golpe de Estado continuado. En ese contexto, yo quisiera saber si dentro de esa constelación que usted ha precisado, se encuentran personas que anteriormente, las semanas anteriores, los meses anteriores, han sido detenidas. Por ejemplo, hay un ciudadano colombiano que tenía alerta roja de Interpol, que fue atrapado en una guarimba. Está el ciudadano estadounidense que fue detenido en San Cristóbal con armas largas. Yo quisiera saber si dentro de la investigación penal y criminal que ustedes o que las autoridades están llevando a cabo, han precisado alguna vinculación con uno de estos señores. Incluso hay un ciudadano chino que fue detenido en Maracay, ¿no? La segunda pregunta, si me lo permite, ¿qué aspiran ustedes con el caso de la exdiputada Machado? ¿Ustedes ven a María Corina tras las rejas o simplemente esto forma parte de una denuncia política, ¿no? Y si ustedes, en el marco de esta pregunta, están dispuestos a asumir el costo político a nivel internacional de poner tras las rejas a esta exdiputada. Y por último, ¿hasta cuándo ustedes van a esperar? Cuarta pregunta. No, bueno, cuarta pregunta. Ajá. Sobre el placet de Maximilian Arbeláez, ¿hasta cuándo ustedes están dispuestos a esperar? Y ahora en este contexto, ¿cómo queda, no? Eso, ayer el presidente Maduro dijo que tenía incluso pensado enviarlo a los Estados Unidos como encargado de negocio. Muchas gracias. Sí. Mire, despacho rápidamente la cuarta pregunta. La política exterior venezolana es exclusiva competencia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, él rige las acciones de la política exterior. Usted, Plácido, pregunta sobre el golpe de Estado continuado. En efecto, forma parte de un solo plan. No son varios planes activados, es uno solo. Es un solo plan que incluía e incluye traer mercenarios de otros países, mercenarios de Europa Oriental, mercenarios del Medio Oriente, mercenarios norteamericanos, el caso del chino detenido en el estado Aragua, porque esa era la fase, ¿no? La fase de la violencia, la fase de la guarimba, que permitiera, porque concomitantemente, de forma paralela a la fase de guarimba, venía construyéndose el golpe militar. Afortunadamente, fueron los mismos soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes desactivaron ese golpe, quienes denunciaron y se permitió que se preservara la paz de la República, la democracia y la paz de la República, que nos es cara a todos. Yo no conozco ningún venezolano ni ninguna venezolana, exceptuando estos, que consideren adecuado que asesinen al presidente Maduro o que haya un baño de sangre. Vamos hasta el final, lo demás caerá solo. Yo creo que hay
absoluta homogeneidad en la respuesta del 100% de la población, del 99,9%, sacando esto, que están en contra de cualquier acción violenta. Por otra parte, el alto mando político no tiene participación en la administración de justicia venezolana. Aquí hay unos poderes públicos. Lo que quisimos hacer cuando señalamos la denuncia es que esto, aun cuando es una denuncia política, que lo único que persigue es prevenir estas acciones violentas, alertar al pueblo de Venezuela, que el pueblo esté alerta frente a este accionar violento de estos pocos representantes de la ultraderecha venezolana con sus tentáculos en el extranjero. Eso es lo que persigue esta denuncia. Ahora bien, la Administración de Justicia venezolana, lo que queremos decir es que esto no es solamente una denuncia política, sino que esto forma parte de una investigación penal y criminal que viene llevando adelante la justicia venezolana. Y la justicia venezolana tendrá que decir, no nos corresponde a nosotros. Solamente queríamos señalar que esto forma parte de una investigación penal. Mire, con respecto al caso de la diputada Machado, yo creo que ex embajadora Machado, yo creo que esto ya fue respondido. Nuestro objetivo es prevenir esta locura. Prevenir que se desate la violencia, como se ha venido previniendo. Si no, fíjese, 42 venezolanos fallecieron. Ellos no sabían que estaban en estos correos. Ellos no sabían. Jonathan Jiménez, cuando fue quemado, no sabía que estaban en estos correos. Ni el muchacho obrero que fue degollado en el municipio Sucre del estado Miranda, no sabía que estaban en estos correos. No lo sabía. No sabía que Whittaker había aprobado esas acciones. No sabía que el hijo Cedeño puso la plata para las guayas, para las molotov. Los guardias asesinados, los policías nacionales agredidos, no sabían que estaban ya en estos correos, en los planes criminales de estos señores. Ahora usted me dice lo del costo político. ¿De qué estamos hablando? Si aquellos señalan que el señor Otto Reich recibe plata del hijo Cedeño, ¿no? Mouthpiece, no sé si se pronuncia así. O sea, pieza de boca, pedazo de boca del hijo Cedeño. Lo dice el señor Burelli, que vive en los Estados Unidos, que además es uno de los financistas de la fiesta mexicana, junto con Tobar Arroyo. Es decir, es un solo plan. Es un solo plan. La fiesta mexicana, que ya fue denunciada por el ministro Miguel Rodríguez Torres, uno de los financistas, junto con el señor Gustavo Tobar Arroyo, es el señor Pedro Burelli. Siguiente pregunta. La cuarta y última pregunta la formula Davis Pérez de Radio Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿cómo afectan estas nuevas vinculaciones de actores de la derecha venezolana con funcionarios de los Estados Unidos el intento de restablecer las relaciones diplomáticas, también tomando en cuenta que Estados Unidos se niega a darle el beneplácito a Maximiliano Sánchez Arbeláez? Y la segunda pregunta, el presidente Nicolás Maduro denunciaba que junio era el mes de la escalada violenta de la oposición y que además de los asesinatos selectivos también iba a haber ataques a espacios públicos. En 15 días inicia el Mundial de Fútbol, va a ser un espacio para grandes aglomeraciones. ¿Qué medidas de seguridad se van a tomar para evitar caos y zozobra en esos días? Gracias. Sí. Sobre su primera pregunta, la pelota está, ya que empieza el Mundial de Fútbol, la pelota está en la cancha del Departamento de Estado norteamericano y su juego medio y delanteros, el señor John Kerry, la mediocampista Roberta Jacobson, que ellos digan si el señor Kevin Whittaker estaba jugando posición adelantada o no. Si el señor Kevin Whittaker recibió un pase por parte de la señora Roberta Jacobson y chutó al correo de María Corina Machado. Y el director técnico, el señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también tiene que decir, no, mire, ese señor jugó posición adelantada y nadie le explicó que él podía hacer eso, ni nadie lo autorizó.
Porque queda claro que él autorizó, que David Whittaker autorizó. Tenemos el correo, lo vamos a guindar en el Twitter. El correo de Whittaker escribiéndole a Bocaranda Sar diciendo pon esto, quita esto, no digas esto. ¿En qué cabeza cabe? Imagínense ustedes por un momento a un funcionario diplomático venezolano diciéndole a un periodista de The Washington Post, mira, publica en tu columna tal cosa, di esto de Barack Obama, escribe esto de John Kerry. Imagínense el escándalo que se desataría en la nación norteamericana si esto llegara a ocurrir. Su pregunta de junio, bueno, esta rueda de prensa precisamente persigue eso: denunciar para prevenir, para neutralizar el plan magnicida que ya está instalado, para desactivarlo. Como denunciamos la violencia de la guarimba como un plan orquestado, aquí está aprobado ya. Como denunció el presidente Maduro el golpe militar, hoy se atreve el señor Capriles, que aún no ha visto las pruebas, pero las va a ver, a desestimar el intento de golpe militar. ¿Será que el señor Capriles o alguno de los representantes de su partido político está de acuerdo con esto? Con lo que sí está de acuerdo la señora María Machado, que dice, vamos a hacer lo mismo que Ucrania y que Tailandia. ¿Será? Y además, nosotros exigimos que se haga justicia, por supuesto, porque la justicia es la forma primigenia de prevención del delito. Que se haga justicia, que la justicia venezolana actúe, por supuesto. Esto es una investigación, esa investigación debe arrojar resultados. Plácido preguntaba sobre el costo político, ¿a qué nos referimos? Si hay un intento de magnicidio, eso es un delito, el más grave, delito político establecido en la Constitución y las leyes de la República. La violencia contra personas, eso es un delito, el homicidio es un delito, poner guayas es un delito, comprar cohetes para asesinar a Diosdado, eso es un delito, ¿o no es un delito? ¿O nosotros vamos a analizar el costo político que significa hacer justicia frente a quienes intenten asesinar al presidente Maduro? O sea, no entendemos qué es lo que se intenta preguntar. Eso no tiene nada que ver con el costo político. Tiene que ver con la justicia. Justicia. La justicia para prevenir. La justicia existe porque es imprescindible para que haya paz. Estos señores pueden continuar con ese desparpajo, con esa impunidad. La señora Machado, bueno, esa es su decisión. Ella puede decidir darle una patada, desdeñar a sus votantes del municipio de Chacao y prefirió aceptar el puesto de embajadora de Panamá. Ese es su problema. Claro, cumpliendo la Constitución y las leyes, ya no es diputada de la República. Está claramente establecido aquí en el libro de todos. Cuando Aristóbulo Isturi fue electo gobernador de Estado de Anzoátegui, ya no podía ser más diputado por Katia. Cilia Flores, para ser procuradora, debió separarse de su cargo como diputada, electa por el pueblo de Caracas. Y la señora María Machado, para poder ser embajadora de Panamá, tuvo que separarse de su cargo como diputada. Esa es su decisión. Pero no es su decisión legítima intentar asesinar al presidente Maduro. No puede. Ese es el más grave delito político, y mucho menos cuál era el fin que se perseguía. ¿El señor Capriles desestima el golpe de Estado? Prepárese, señor Capriles. Las pruebas son absolutamente contundentes. Y siempre mencionan a la misma gente. Les agradecemos profundamente la atención que han tenido con el alto mando político. Muchas gracias. Bien, y de esta forma culmina la conferencia de prensa ofrecida por el alto mando político de la Revolución. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.